Doctor Jimena Antelo desde Estudio los saluda. Muy buenas noches, muchas gracias, muy buenas noches Jimena, un saludo para usted y todas. Para conversar con usted, Luis Fernando, pero solo quisiera, por favor, en el arranque nada más, preguntarle sobre estos cuadros que estábamos mostrando. ¿Por qué en Bolivia los test de coronavirus privados más caros? Claro que sí, Jimena. Bueno, es una preocupación porque no solamente el país está atravesando una situación de emergencia, sino que esa situación acarrea justamente la falta de posibilidades de poder pagar test y obtenerlos, es más, de forma gratuita, más aún pagar en costos tan... Que el gobierno pueda regular, no solamente regular a la ciudadanía. No se olvide, Jimena, que no solamente la Constitución contempla la gratuidad de todo el sistema de salud para la atención, sino que también está lo que es el SUS, que fue implementado recientemente y que su teoría debería ser gratis. Creo que es importante que el gobierno asuma esa responsabilidad porque es la única manera que podemos nosotros tener una esperanza de poder bajar lo que es la cuarentena. Y la única forma de tener es pudiendo obtener de muestras rápidas en las de forma inmediata y no solamente en el aislamiento, sino seguir la cadena de contagio que ha podido tener esa persona y poder de esa manera bajar la intensidad. Creo que esa es la base fundamental, la falta de voluntad del gobierno. En otras palabras, menos spot y más test, Jimena. Creo que se dan demasiada importancia que vienen dándose de gobierno para fortalecer el sistema. Una total mentira que más adelante podemos ahondar en cada uno de ellos, pero ahora lo que preocupa justamente es proporcionar a la población rápidos para que podamos tener nosotros la esperanza de poder obtener medidas rápidas de aislamiento y obviamente de bajar toda esa curva que va aún más arriba y que nos preocupa a todos los bolivianos frente a ese levantamiento paulatino, podríamos decir, de la cuarentena y que obviamente la ciudadanía y no es suficiente como para garantizar que esa emergencia vaya acompañada de lo que es el equipamiento médico. ¿Cuáles pueden ser las alternativas, por favor? Una podría ser que el Estado pague el test en laboratorio privado, suma una parte, ¿no? Y la otra parte el ciudadano, pero que no pague 1.000, que pague menos, 100, 200, 300. ¿Cuál cree que puede ser, por favor, más viable en este momento? Hablando de la PCR, sí, por favor. Sin duda, Jimena, que cuál es la preocupación. La gente está pasando necesidad, no está trabajando ya hace 2 meses. Hay una situación de necesidad. Si nosotros vamos a cuántas personas tener la capacidad de comprar un test, tenemos que ser conscientes que su mayor cantidad de la población no la tiene. Han ido medidas con bonos de contacto de 20 y 60 años, 20 y 55, 60 años, y justamente hemos ido llevando adelante sistemas de cobro de los bonos de una forma bastante irresponsable, queriendo el gobierno tener un centralismo total de salud, que obviamente lo que ha ocasionado esas colas por no tener una coordinación y llevar adelante un plan claro con los municipios y las gobernaciones y poder tenerlo. Por lo tanto, soy un convencido que el gobierno debe asumir, Jimena, para poder crear esas emergencias y hacerlas de inmediato. No es que ni siquiera tenemos los respiradores que nos mintieron, que podemos explicarlo más adelante. Tenemos el tema de los test que tampoco está siendo viable. Tenemos un Beni desesperado, sin posibilidad de tener esas muestras rápidas, con una preocupación que no tiene el sistema de salud completamente ni medianamente ajustable a la necesidad de hoy. Por lo tanto, convencido de que el gobierno debe tomar esa responsabilidad de test masivo para poder dar una solución inmediata y bajar el contagio. Pero sin duda, de nada va a servir que nosotros tengamos los test masivos si aún nuestro sistema de salud no está de acuerdo a las necesidades de la pandemia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es atrasar para que la esos dos cuarentena, que una es bajar la curva de contagio, pero que la más importante es que durante ese tiempo de cuarentena, que dicho sea de paso, la población ha acatado demasiado
disciplinada. Los bolivianos lo hemos acatado de forma disciplinada, no han fortalecido nuestro sistema de salud ni lo han acondicionado para los momentos. Muy bien, nos vamos y volvemos con el candidato a la presidencia, Fernando Camacho. Esto es No Mentirás. En este lunes 18 de mayo año 2020 estamos conversando con un candidato a la presidencia. ¿Cómo ve él lo que está ocurriendo en el país? ¿Cómo está enfrentando Bolivia al coronavirus? ¿Con eficiencia, con ineficiencia, con honestidad, sin tanta honestidad? Hace poquito nos decía, nos mintieron, decía, con los respiradores. ¿Qué piensa de esto de los respiradores, Luis Fernando, por favor? ¿Son los que se anunciaron, los que hacían falta, no son? Lo que hoy explicó el ministro, ¿está bien? ¿La explicación del ministro, por favor? Jimena, creo que es importante recordar que hace 55 días el ministro de Salud, el anterior ministro de Salud, anunciaba la compra de respiradores. Estos respiradores eran para terapia intensiva. Nos hicieron esperar, hicieron aprobar primero mediante un decreto la posibilidad de hacer compras directas. Perfecto, es lo mejor cuando estamos en una emergencia y necesidad como la que estamos viviendo. Sin embargo, estamos hablando de que recién llegan los respiradores y ni siquiera son los que necesitábamos, sino son pequeños respiradores de traslado, de emergencia, para poder llegar hasta darle la posibilidad de tener un respirador de terapia intensiva. Lo que significa que la población ha hecho una cuarentena en base a una gran mentira. Yo no creo que el gobierno no sepa qué es lo que está comprando, entender claramente, correspondiendo a denuncias que se han presentado por distintos ciudadanos de los sobreprecios que habrían en todo lo que es la compra de los respiradores. Estamos hablando de que es totalmente inhumano, no sé quién pudiera ser capaz de hacer plata o ganar plata a costilla del sufrimiento y la necesidad de un pueblo. Los bolivianos venimos con esa esperanza que la cuarentena vaya a poner la posibilidad de que nuestros médicos y nuestro sistema de salud tengan las condiciones para poder atender a la pandemia. Y sin embargo, llegan ahora y son otros. Primero, ¿qué van a hacer con esos respiradores? Segundo, lo van a encajar, lo van a mandar de vuelta. Permítame aclarar, por favor. Cómo reponerlo, cómo van a pagar la diferencia. Eso como primera instancia. Creo que el momento amerita a decir, ni esto que está sucediendo hoy, Jimena, y hay que decirlo porque no está bueno que nos callemos. No es manera de hacer política, ni es la intención de hacer política, pero hay algo claro. Hacer campaña con plata del pueblo y a costa del sufrimiento de un pueblo inhumano es tan peor que el MAS, Jimena, en todo lo que hacen. Han venido a hacer spot, han venido a hacer propaganda, han venido a mentirle a un pueblo, mientras el pueblo con una fe y confianza de la... Esa es la preocupación que tenemos, sin duda, que es una mentira la que nos han hecho. Imagínense si ellos dicen que han hecho un decreto de compra directa para todos los respiradores, pero podaba hasta para quitado de acuerdo a las especificaciones que se necesitan para terapia intensiva. Pero en manos de quienes estamos, si el gobierno resulta que hace compras que no son las que necesitamos, ¿quién es el que está haciendo? Por eso es que lo he visto al diputado Eric Morón, que es actual presidente de la brigada parlamentaria, con una petición de informe al ministro de Salud, una serie de interrogantes que tienen que responder. No podemos seguir jugando con la salud, esperanza y eso acompaña un sinnúmero de medidas de orden económico que no están funcionando, pero que la gente se empieza a desesperar. Hemos vuelto al punto cero, Jimena, respecto a tantos shows de estos barbijos entregados. Buenos, si eran malos, finalmente eran donados, y lo único que hacen es hacer spot y no están dándole respuesta a los bolivianos. Bueno, le pregunto, por favor, ¿se va a investigar? ¿Se va a enjuiciar? ¿Qué es lo que se va a hacer, por favor, para que esto no quede en una observación de palabra? Usted dice, nos mintieron, no se puede ganar plata a costilla del sufrimiento del pueblo. ¿Qué se va a hacer, por favor, en lo concreto? Generar una investigación automática y al ser delitos de orden público de la salud, de que la Fiscalía de manera inmediata una investigación para que nosotros podamos tener respuestas, Jimena. Están buscando cómo quedarse en el poder, están buscando cómo llevar más adelante la elección, en el cual todos estamos de acuerdo de que no es momento de tener un proceso eleccionario.
¿Pero por qué? Porque estamos esperando una respuesta por parte del gobierno de poder actuar de forma inmediata, de poder actuar de forma honesta, oportuna, responsable, y solo vemos medidas parche, solo vemos que día a día lo único que están haciendo es improvisar, no tienen un plan, lo están haciendo realmente de otra manera, y eso es lo que nos preocupa. No podemos callar por decir que el pueblo tenga la tranquilidad o no meter miedo, tenemos que ser realistas. Estamos en medio de una situación en la cual amerita la responsabilidad y la seriedad de un... Pero resulta que en cada país que están dando es buscar generar dinero. Esa compra de los respiradores no solamente estaba más barato de acuerdo a proformas que venían de afuera. Aquí en Bolivia, los mismos respiradores, hubieron grupos que a través de la universidad estaban haciendo respiradores. Solo pedían, pero estoy hablando de los mismos respiradores que han adquirido, que son de transporte. Esos respiradores tenían un costo de $1000 acá, y que lo único que pedían ellos es que se le den los costos mínimos de poder elaborarlo y poder concluir el trabajo. Resulta de que no lo compraron, y compraron respiradores, de acuerdo a lo que dice Salud, por más de $27.000, por encima de lo que tenían los jóvenes de las universidades y también de los de afuera. Por lo tanto, necesitamos tener respuestas, Jimena. No podemos seguir jugando con la vida y la salud de los bolivianos, y sobre todo con la paz de todos, para poder levantar estas medidas. Bueno, el día de hoy se informó, para que le quede claro a la población, que no es que los respiradores los van a cambiar, estos respiradores que se compraron, o los van a llevar. La empresa va a actualizar el software de los respiradores. Eso es lo que se ha informado, y vamos a mostrarles ahora lo que dijo el ministro. Que en las últimas horas GPA Innova, la empresa fabricante de los respiradores, ha ofrecido actualizar el equipo enviado a través de una actualización de software del medidor FiO2 y una batería adicional, que no representa ningún costo adicional para el Estado. Estos respiradores, como cualquier otro software, puede ser actualizado a la medida de que sea requerido. Cierro este tema afirmando de manera categórica que estos equipos de la marca Respira van a servir para salvar muchas vidas en los lugares donde no se cuente con servicio. No hubo sobreprecio en la compra, y el gobierno boliviano no pagó un precio menor ni mayor al de productos similares. Pagó el precio que comercializa en los mercados mundiales. ¿Qué puede comentar sobre esa declaración, por favor? Como le decía, la denuncia respecto a los costos de los respiradores no ha sido dada por mi persona, ha sido ciudadano, por los bolivianos, en forma escalonada, aumentando en función de los precios. Esa explicación no basta a los bolivianos hacer una conferencia y decir que fue muy fácil. Así dijeron también en su momento que venían 500 respiradores para terapia intensiva, y resulta de que contratan y compran respiradores totalmente diferentes. Ese reacondicionamiento de un vehículo, de un respirador, para que sea, por lo menos lo veo claramente como quien usted va a comprar algo y le dice quiero una vagoneta, te da un auto y te dice déjame que te lo voy a acondicionar. O sea, seamos responsables, estamos jugando de la salud de los bolivianos, estamos hablando de que quién fue el responsable de comprar los respiradores que no eran. ¿Fue el Estado boliviano? ¿Fue la empresa intermediaria la que se equivocó? ¿Fue la fábrica la que se equivocó? Creo que debemos ser claros de que la respuesta es totalmente liviana y muestra una vez más la irresponsabilidad de este gobierno para querer dar soluciones parches para enfrentar esta pandemia. No es coherente, y sin duda que van a venir más crisis. Yo estoy dando mi opinión, lo poco que he escuchado, pero sin duda que hay los mismos médicos que son los que están llevando adelante esta lucha en primera línea, y va a haber las críticas de quienes tienen la capacidad de dar una declaración concreta de ello, pero al poco entendimiento que podemos tener es que no podemos estar jugando de comenzar a establecer. Yo, permítame, Luis Fernando, por favor. Un respirador y me llevo otro, pues lo primero que hago es exigirle que inmediatamente me traigan los verdaderos, más allá de cuando devuelvo el saldo de nuevo. Pero permítame, por favor. Quiero preguntarle. Un respirador responsable.
llega a ser presidente y tiene una bancada en la Asamblea Legislativa, ¿qué va a hacer con estos casos? Mire, Jimena, creo que la muestra clarísima de lo que los bolivianos quieren fue la lucha del 21F, fue una lucha en la que el pueblo decidió. Nosotros, yo le voy a hacer recuerdo justamente cuando nosotros llegamos a acompañar a la presidenta en una reunión antes de que asuma su mandato. Y fueron tres cosas que se llevó como reflejo del sentimiento del pueblo de los bolivianos. Una de ellas era que asuma un gobierno como boliviana y no como política, que el pueblo quería un gobierno configurado por gente del pueblo boliviano que no esté incluido en la política para que el gabinete real estable. Eso no solamente se lo pedimos como nosotros como bolivianos, sino que era el sentimiento de una lucha. Ellos son el resultado de esa lucha de un pueblo. No pueden jugar con la salud de quien los puso en ese lugar gracias al esfuerzo de los bolivianos. El segundo pedido que se hizo, y ojo que el primer pedido ella lo dice claramente en una entrevista al inicio de su gestión, que lo único que se le pidió fue tener un gobierno ciudadano y responder boliviana en esta transitoriedad. Segundo, la convocatoria de elecciones. Y tercero, fundamental, que también le vienen fallando, Jimena, es justamente que el pueblo devolverle claramente la institucionalidad a los militares, que se deje de politizar. Y tercero, el tema de los policías, que debía darse la posibilidad de las demandas, que fue un mandato del pueblo boliviano, no fue un pedido de Luis Fernando, fue un mandato del pueblo boliviano, son parte importante de que generaron la esperanza de la democracia. ¿Por qué hago recuerdo de esto? Porque tenemos que aprender a lo que gobernamos. No está el gobierno por el voto del pueblo, están por el esfuerzo, el sacrificio, la esperanza, el dolor y ese desprendimiento, todo el trabajo de 21 días en el gobierno. Es necesario gobernar con la verdad, con principios y con valores. No se puede jugar. Lo que ellos están demostrando claramente, entre otras cosas, más allá de los aviones que usan, más allá de lo que están dando informes que totalmente se están involucrando en compras que están realizando. Creo que lo único que uno tiene que hacer es la honestidad, es la transparencia, es llevar adelante una lucha contra la corrupción clara. La corrupción tiene que nuestro plan que le al presidente. Hablamos claramente de lo que queremos los bolivianos, de lo que necesitamos los bolivianos. Creo que es importante que ella recuerde que ella está sentada en esa silla gracias al esfuerzo de los bolivianos y que se acuerde que debe darle respuesta a los bolivianos. No está ahí para ampliar su mandato y que se llenen los bolsillos. Y cuando digo se llenen los bolsillos es porque hay un sinnúmero de denuncias, yacimientos, ha habido una cantidad de temas de lo que son las compras. Ahora con los respiradores creo que es importante que la persona que quiera pueda asumir Bolivia y llamar a Bolivia. Cuando uno está en gestión, hace las cosas. Cuando uno está haciendo campaña, se olvida de la gestión y se olvida de los bolivianos. Permítame, por favor, Luis Fernando. Me gustaría que me responda a esto. Si nosotros, como dice usted, llegamos al gobierno, ¿qué van a hacer? Investigamos, los metemos. No vamos a mirando hacia atrás. ¿Qué hará Luis Fernando Camacho? Eso es una pregunta importantísima, Jimena. No se trata de revanchismo ni se trata de venganza. Se trata de que todo aquel que tenga en sus manos la posibilidad de administrar recursos del pueblo boliviano responda ante el pueblo boliviano. Primero, la justicia. Tiene que dar respuesta a la justicia respecto a todo lo que están haciendo. Pero es importante que si Dios me da la oportunidad de ser presidente, no va a quedar uno solo de aquellos que hubieran robado que no devuelvan el dinero para los bolivianos. Ese dinero que están sacando, dando cuenta, pueblo boliviano, justicia en lo que viene a ser la responsabilidad administrativa o la responsabilidad penal, tiene que devolver cada centavo que están llevando que se debe a boliviano. Muy bien, permítame por favor, vamos a ver lo que dice el soberano. Acaban de escuchar ustedes, Luis Fernando Camacho en No Mentirás dice, si soy presidente, dice, los que robaron van a tener que devolver. ¿Qué dice el soberano?
El gobierno no está regulando nada, los precios se han disparado, ellos no están siendo conscientes y no están tomando responsabilidad. Desde Cochabamba, ¿qué nos dicen? Buenas noches, estoy de acuerdo que los test sean gratuitos, pero ¿qué pasa? La gente no está acatando, menos cumpliendo las leyes. Estoy muy de acuerdo en empezar a trabajar, que de las convulsiones sociales se contagiarán, luego reclaman el test y piedra libre para hacer lo que quieran. Este es el cuadro de los test de los que hablaba el soberano, ¿no? Y de los que hemos hablado nosotros. Este es el cuadro que le duele al país. Esperamos nosotros realmente, por el bien de todos los bolivianos, que mañana se tome una decisión sobre este tema. En redes sociales la cantidad de gente pidiendo que se haga algo. Los mensajes que llegan en este momento a No Mentirás tienen que ver con eso. Buenas noches, Jimena. Bolivia está pasando una situación muy difícil en este momento y cobrar ese monto es demasiado. Desde Tarija, ¿por qué no hablan de los seguros privados? ¿Cuánto te llegan a cubrir de sus pólizas de salud si alguna te cubre? Desde Santa Cruz, buenas noches, Jimena. Lo que pasa, lastimosamente, aquí en Santa Cruz la gente lucra con semejante pandemia y los cabecillas son todos los del gobierno. Gracias. Desde La Paz, que nos dicen, buenas noches, Jimena. Qué pena que se juegue con la salud y más ahora cuando estamos apretados en la economía, que se pronuncie el Ministerio de Salud y el gobierno. ¿Usted cree, Luis Fernando, que con este tema, el cuadro que vamos a poner ahora, la decisión debe ser urgente, hay que analizarla, o tiene que ser algo que se decide en el día? Jimena, es algo que tiene que ser de forma inmediata. Si bien Bolivia no tiene las posibilidades como otros países, tampoco está prohibido de poder realizar acciones que nos permitan tener los financiamientos o los fondos necesarios para poder generar. Bolivia ha destinado un poquito más del 2%, casi 3% de lo que es el PIB para toda la pandemia. El plan que presentamos abarcaba muchísimo más. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares que tenían que invertir en el tema de la salud, una explicaciones de cosas en los empresarios, la gente que está por perder el trabajo, pero acompañábamos justamente también el tema de la salud. Otros países han invertido entre el 15, 20, 30% respecto al PIB. Creo que es importante decirlo porque esa es la esperanza que tenemos los bolivianos. Necesitamos tomar respuesta inmediata a lo que el pueblo necesita. No podemos seguir esperando. El decreto que hablábamos hace un momento, que fue dado por el gobierno para hacer compras directas, está hecho justamente para poder reaccionar de forma inmediata frente a la necesidad. No lo han hecho. Estamos hablando de que después de 55 días llegan los respiradores, pero no son los adecuados y ahora quieren decir que va a reacondicionar. ¿Quién va a estar tranquilo frente a la salud de algún familiar que está entrando con un respirador reacondicionado? Seamos serios, es la salud de los bolivianos, es la vida de los bolivianos y necesitamos tomar acciones inmediatas, que de forma honesta. El responsable no tiene inicio en lo posterior. Y eso es lo importante, principios que tienen que manejarse y que se están viniendo de la vieja política. Esto está peor que el MAS. El dinero respecto al pueblo, querer generar propaganda, gastarse más de 50 millones de dólares en propaganda, en vez de comprar test rápido, muestra claramente la indolencia y la irresponsabilidad de un gobierno frente a la desesperación de un pueblo. Más mensajes desde San mensaje. Buenas noches desde San José, salud. La gente está molesta con el alcalde Germain por dejar entrar a Fernando Camacho un día domingo, siendo que nadie se tiene que mover ese día. ¿Usted fue un domingo? Sí, querida Jimena, nosotros venimos realizando ayudas desde el primer día. El hambre no tiene un solo día de espera, la necesidad no tiene un solo día de espera. Yo entré a San José con todo en orden, con una hoja de ruta entregada por el alcalde de San Ignacio, con todo en orden. Y entré a San José también con la misma autorización, no solamente del alcalde, sino previa muestra de lo que son las pruebas. Nosotros lo hicimos pruebas rápidas que pudimos conseguir y que hacemos para todo el equipo y de esa manera garantizar que donde vamos no exponemos la salud de absolutamente nadie. Y en este momento teníamos necesidad en varios puntos de la chiquitanía que estaban con una desesperación muy alta. Una de ellas es San Rafael, como bien lo dijo el alcalde el día de hoy, con una preocupación alta de todo lo que es artículo de bioseguridad y también de alimentos para poder darle. Ese fue el único objetivo. El ingreso a San José
de 10-15 minutos. La única que estábamos retornando a Santa Cruz desde San Ignacio. El ingreso fue totalmente demostrable, que nosotros llevábamos un certificado de que habíamos hecho la prueba, que llegábamos todo en orden, por eso nos dejaron ingresar, y nosotros una vez estuvimos con el alcalde, nos volvimos a retirar y nos vinimos a Santa Cruz. Todo coordinado con nuestro colegio médico. Vuelvo a decir, como lo dije la primera vez, el colegio médico no está a orden de nosotros. Nosotros no hemos puesto orden en el colegio médico para tratar de darle el apoyo a todo lo que se necesita, no tanto en la ciudad, sino también en las provincias, y lo hemos venido haciendo. Lo que pasó en San José, como le digo, yo solo ingresé hasta la casa del alcalde, tardaría 10-15 minutos, y me volví a retirar para poder continuar el viaje, y se le dio la explicación a los pobladores de San José de lo que estaba pasando, y se les dijo que si había molestia en que podamos ayudarlos, pues no había ningún problema, y ellos solamente decían exigir que se les haya hecho conocer a ellos el ingreso. Yo la verdad es que no les hablé a ellos porque me dirijo con la autoridad corresponde, no había nadie de ellos en el ingreso, por lo tanto se hizo todo. Muy bien, como permítame por favor, tengo más mensajes, voy a leer más mensajes. Ingresé y me fui y retiré de nuevo. Desde Cochabamba, pregúntele a Camacho para qué se reunió con Arce Catacora. ¿Se reunió usted con Arce Catacora? En mi vida me he reunido con el señor ni he hablado por teléfono con él, Jimena. Muy bien, sigo leyendo. Se deberían acabar las clínicas privadas. Hay muchos dueños que se han vuelto ricos, pero muy ricos. Imagínense pagar una internación por una noche de bolivianos 3.000 a 5.000, nos dicen. Buenas noches, Jimena, desde Tarija. En una contratación o en una compra se supone que el bien adquirido es con las especificaciones exigidas. El gobierno, al haber reconocido que se va a actualizar el software del equipo, significa que se ha hecho una mala contratación. Buenas noches. Que lastimosamente aquí en Santa Cruz la gente lucra con semejante pandemia y los cabecillas son todos los del gobierno. Gracias, nos dice. Buenas noches, Jimena. Da para pensar que por eso los médicos que se opusieron al SUS para mantener el negocio de las clínicas privadas son usureros de la salud. Le pregunto, por favor, cuarentena, Luis Fernando Camacho, parece que se está levantando sola la cuarentena. ¿Qué hacer? ¿Mantenerla? ¿Levantarla? ¿Qué hacer? Mire, Jimena, el pretender decir que continúe la cuarentena como lo dijimos hace 2 o 3 semanas atrás era justamente por la esperanza de que el gobierno pueda llevar adelante un plan en el que el objetivo importante de la cuarentena, como es el aislamiento, que la población, valga redundante decirlo, lo ha acatado de forma disciplinada. Ya no podemos seguir pretendiendo que la población deje de trabajar, hay hambre, necesidad, están perdiendo fuentes de empleo, están empezando a quebrar las empresas, estamos entrando a un proceso de recesión económica muy grande, estamos entrando a un momento en el que el pueblo boliviano viene encerrado cada día, Jimena. No podemos decir que sí, sino como dijo el mismo ministro de Salud y lo dijo hoy día el gobernador, si finalmente ellos dicen que todos nos vamos a enfermar, qué irresponsabilidad no haber hecho nada para que cuando llegue el momento no tengamos. Exigimos, creo que el gobierno debe asumir el rol de manera responsable, dejar de pensar en hacer política, dejar de hacer cálculos políticos, dejar de hacer las cosas que se deben hacer y pensar un poco en la salud de los bolivianos para que tengamos los test inmediatamente y podamos generar la posibilidad de que quien esté infectado podamos aislarlo, bajar el contagio y de esa manera poder tener una clara a la población que le dé soluciones a la población, o lo que el gobierno le exigió que fue la cuarentena, lo acató. Pero ¿dónde está la respuesta del gobierno para que en ese tiempo se lleve adelante un plan en el que vamos a estar listos para que cuando todos nos enfermemos no corramos el riesgo de perder la vida? No lo hay. Por lo tanto, creo que es importante decirle las cosas como son. Todos por la tranquilidad de los bolivianos hemos callado muchísimo tiempo en no generar la realidad de lo que se viene. Pero lo que hoy ha sucedido, como decía la persona que puso hace un momento el comentario, cuando usted licita, especifica. ¿Dónde está el responsable? Queremos al responsable porque no estamos hablando solo de la plata de los bolivianos. Estamos hablando de lo que la plata que de los bolivianos que se está invirtiendo es para la salud de todos los bolivianos y con eso no se juega, Jimena. Muy bien. Sigo leyendo, hay muchos más mensajes. No es secreto que la vida, las clínicas privadas lucran con la salud en su manera de vivir bien.
Ahora en época de pandemia deberían ponerse la mano al corazón, ser altruistas y hacer gratis las pruebas COVID. Soñar no cuesta, nos dicen. Quiero preguntar, Luis Fernando, por el tema económico. Usted la otra vez me decía que le parecía que las medidas estaban en la dirección correcta, pero que faltaba. ¿Hoy qué piensa, por favor? Totalmente, Jimena. De repente la intención o la línea que están adoptando puede ser con la mejor intención, pero no hay absolutamente ninguna de las medidas que se están dando con la responsabilidad. Mucho le hablaba del tema económico, le hablaba del tema salud frente a lo que necesitan las camas, la terapia intensiva, los ítems, las ambulancias, los trajes de bioseguridad, los no hay frente a los para tratar de darle a la población un respiro y puedan adquirir las cosas. Estamos hablando de que un bono no le da ni siquiera para que se haga una prueba en una clínica privada, Jimena. Esas medidas son insuficientes. Están siendo irresponsables con lo que es la salud del pueblo boliviano y debemos decirlo porque debemos exigirle. Los bolivianos debemos exigirle a este gobierno que actúe de la mejor manera. Yo no puedo entender cómo una persona que tiene un cargo tan importante, ministro, ha decidido lugar al otro, ninguna necesidad, justificar, mentirle al pueblo en plena pandemia. Cuando uno tiene una preocupación, lo único que hay es respuesta para darle y no Jimena, veo spot y nada de actos que generen la realidad de los bolivianos. Ve spots y spots, nos dice. La gente sigue escribiendo. Buenas noches, dicen desde el Alto. Jimena, lastimosamente el gobierno no vela por Bolivia. Desde Tarija, buenas noches, Jimena. Creo que Camacho está queriendo desestabilizar este gobierno desde Tarija. ¿Usted está queriendo desestabilizar al gobierno? El avión presidencial o el avión que maneja el ministro, yo no soy quien traje las pruebas, yo no soy quien le está mintiendo al pueblo boliviano. Creo que el comentario que han hecho debe ponerse la mano al pecho. Esto no se trata de política, se trata de una gestión para la salud y la vida de los bolivianos, Jimena. Sigo leyendo. Gracias, Luis Fernando. La única persona que defiende los intereses de los bolivianos, nos dicen desde La Paz. Y hay una persona que nos dice, muestren la foto, por favor, cuando él estaba en el avión. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice cuando usted está con el que entonces era presidente de Entel? Porque esta historia de los aviones es recurrente, parece. Sí, sin duda, Jimena. Nosotros lo aclaramos y también lo aclaró el ex ministro de la Presidencia. Y esto es importante. Cuando se hacen los vuelos del gobierno o del Estado, en los aviones del Estado, hay un plan de vuelo y uno deja en manos de absolutamente quién sube y quién baja del avión. En cada oportunidad que usted sube lo deja. Yo hasta ahora he visto que el ministro de Defensa le haya respondido a la petición de informe ni al pueblo boliviano autorizó por qué ese quien llegaba. Cuando yo fui en el avión, Jimena, y para que lo sepa el pueblo boliviano, a pesar de que ya se dio una explicación, yo vine desde La Paz hasta Santa Cruz y como presidente en un avión comercial en su momento. Vine al cumpleaños de mi hijo, Jimena. Esa noche yo estaba en el cumpleaños de mi hijo cuando a mí me ha llamado la presidenta para decirme de que había amenaza de ingresar nuevamente hacia La Paz para hacer la toma de pacificación. Desesperada, y dijo que ya, yo le dije que no había vuelo y agarró y mandó el avión desde la ciudad de La Paz. En ese avión que yo subí, justamente en la misma sala de espera, el presidente, quien dijo claramente que estaba siendo llevado por el ministro Yerko Núñez a Ciudad de La Paz, que en ese momento era ministro de Transporte de Entel. Me encontré justamente en Ciudad de La Paz. En ningún momento no fui porque quería ir o necesitaba ir, fue porque la presidenta pidió que nos presente en la Ciudad de La Paz, seguir ayudando en La Paz, y fue el único. Perfecto. Ahora, ¿usted qué medida económica cree que falta, por favor? Nosotros hicimos llegar en el mes de marzo la medida económica y firmemente hablamos de varios en los cuales deben tomarse para bajar esta recesión. Una de ellas, Jimena, es justamente el reordenamiento de la inversión pública. Lo están invirtiendo en spot, es la disposición monetaria
Extraordinario que ha puesto $1 billón, estamos hablando de $1.000 millones, para que pueda ser dispuesto para la pandemia, de los cuales Bolivia solamente ha hecho el pedido de $127 millones. Tenemos un país con un bajo endeudamiento y con mucha capacidad de hacerlo en temas de salud. El otro punto de hacerlo inmediatamente es dejar de pagar la deuda externa, que fácilmente se puede hacer porque este es un tema mundial y todos los presidentes están generando ese crédito ante el Fondo Monetario Internacional y se lo están dando, ese crédito de mucho más cantidad. Entonces, ¿por qué no lo están haciendo si ha salido la voluntad del fondo otorgar la posibilidad a los países que han sacado muchísimo dinero para la pandemia? Bolivia ha sacado 327 y tiene capacidad de endeudamiento. Creo que son que tiene hoy por hoy el gobierno que hacer para darle respuesta a los bolivianos. Y otro punto importante que estamos hablando es el de los combustibles. Hoy día ya nosotros no necesitamos subvencionar el combustible, sino el precio está por debajo, pero siguen cobrando lo mismo en los surtidores. Eso da un ingreso de alrededor de 5.000 millones de bolivianos que da para generar en inversión. ¿Por qué no lo están haciendo? Eso habría que preguntarle al gobierno cuál es la razón para tener un problema tan grave y no generar la seguridad y estabilidad al pueblo. Pero una consulta, con el tema de los combustibles se está vendiendo un mínimo en este momento, entonces ¿cómo sería su plan? No, está clarísimo. Digo yo, de la subvención que estaba programada por el gobierno para que pueda darse el combustible a la población, ya no lo está necesitando. Esa subvención de gasto que era de 5 millones de bolivianos ya no está generando. Esos 5.000 son los que tienen que invertir. Ajeno a que hoy por hoy esté poco haciéndose uso de la gasolina, hay un ahorro que estaba programado de 5.000 millones de bolivianos para la subvención. Ya no lo hay, están los 5.000 millones de bolivianos que ya no se está dando. Eso debe ser invertido también en el tema actual de la pandemia para salir adelante en la región. Permítame, tengo un mensaje que nos ha llegado por redes sociales por un tema que ojalá que usted lo pueda tocar. Dice así, lo envía Verónica Gutiérrez Roca. Buenas noches, Jimena. ¿Usted cree que es justo que los colegios cobren mensualidad, siendo que el internet donde están pasando las clases virtuales la estamos pagando nosotros y aún más estamos sin movimiento económico? ¿Qué piensa de ese tema, por favor? Hay mucha polémica. Los colegios dicen, si no nos pagan todo, podemos cerrar porque vivimos de las mensualidades. Los padres dicen, no podemos pagar todo, podemos pagar el 70%, 50%, pero no están pasando las clases todos los días. ¿Qué piensa sobre eso, por favor? Esa es parte de la problemática que tenemos frente a muchos colegios privados que no dejan de ser de la misma manera empresarios que invierten. Está pasando mucho de ellos, que no está funcionando, obviamente está entrando en una crisis en la cual puede llegar incluso al cierre de su empresa. Los colegios privados, de acuerdo a lo que es el avance y el programa que tienen de forma anual y con la única finalidad de no perjudicar al estudiante, siguen pasando clases. Sin duda de que hay un costo menor, no solamente porque no hay el gasto de luz, de agua y un sinnúmero de cosas, pero sí hay sueldos. Considero de que debe hacerse de la misma manera un prorrateo de las cosas que pueden dejar de pagar porque no la están necesitando y poder hacer la baja a los colegios particulares. Eso está clarísimo. Por eso le decía que al inicio de la pandemia no vimos un plan claro, ni un plan a corto, mediano y largo plazo en el cual los bolivianos podamos tener la certidumbre de que tenemos... Permítame, por favor, voy a leer más mensajes, luego me la completa, tengo un problema de audio. Lo que queremos que nos diga es si cree que sea 100% de la pensión o 70%, una parte de la pensión. Pero antes unos mensajes hasta que resolvamos el problema de audio. Me pregunto qué hace el Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿Por qué no se pronuncia o solo tomaron lo de octubre como política? Dicen desde Oruro. Desde Chuquisaca, buenas noches, Jimena, la felicito por su programa. No mentirás informando con imparcialidad las noticias. El pueblo está cansado de sufrir atropellos y robos a todos los bolivianos y bolivianas. Muchas gracias por su gran aporte a la sociedad. Desde Santa Cruz, ¿qué nos dicen? Buenas noches, señorita Jimena. Lamentablemente es algo injusto sobre los test, también sobre los respiradores, es algo ilógico, ya que todos los bolivianos estamos ajustados de dinero y muchas personas sin trabajo. Saludos. Desde Tarija, ¿qué nos dicen? Buenas noches, no mentirás. Felicidades a mis autoridades, alcalde y gobernación. Trabajan juntos, ojalá así trabajaran el resto del país. Mi nombre es Mario, desde Tarija. Ahora sí, Luis Fernando, para cerrar, por favor. Entonces, ¿usted cree, a ver, que las pensiones se pagan completas o una parte?
debe bajarse, como le decía, en función de lo que realmente no están necesitando. Los colegios no están trabajando de forma normal, están trabajando obviamente con los profesores dando clases, pero no están trabajando en todo lo que necesitan. Debe reajustarse y dar la posibilidad a los bolivianos de que podamos tener el mismo acceso a la educación, pero realmente con un precio razonable. Eso está clarísimo, Jimena. Muy bien, le agradezco mucho por este contacto. Tenga usted buenas noches. Gracias, Jimena. Buenas noches. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Después de la pausa, vamos a seguir, por supuesto, en No Mentirás. Vamos